No planificas una emboscada en tu propio camino de entrada, no con una placa en el pecho y el nombre de tu padre todavía pintado en el bordillo, pero la justicia tiene un sentido del humor retorcido. La multitud ya se estaba reuniendo. Vecinos con café, teléfonos listos, hambrientos del tipo de escándalo que solo se consigue el día de la basura. Estaba a medio salir de mi patrulla cuando Karen Fielding bloqueó mi camino, el pin del HOA brillando como una medalla que no había ganado. Oficial Morales, ¿cómo se siente romper la ley que juró defender? Su voz cortó la mañana como una sirena, solo que esta vez yo era el que estaba en juicio. Por un segundo, casi le creí, porque en este vecindario la inocencia es solo una formalidad, y las reglas siempre parecen cambiar en el momento en que te las señalan a ti. La placa en mi pecho se sentía menos como una armadura y más como un blanco. Esto no era una advertencia, era una emboscada, entregada por la vecina que siempre quiso tener la ley de su lado. Me empujó el aviso contra el pecho con tanta fuerza que casi dejó caer mi placa. La luz del sol destelló en su pin dorado del HOA, pero fue la forma en que Karen Fielding se plantó, barbilla en alto, brazos cruzados, voz resonando a lo largo del camino, lo que me dijo que esto no era una advertencia, era una ejecución pública. Son $3,000 de multa, vehículo no autorizado, 72 horas para cumplir, dijo, lo bastante alto para que todos escucharan. Mi patrulla, junto a la vieja boca de incendios de papá, de repente parecía culpable. El bordillo se sentía frío. Miré hacia la ventana del salón. El rostro de Emily flotaba tras el vidrio, las manos apretadas contra el pecho, la preocupación filtrándose a través de su silueta. La boca de incendios, el legado de su suegro, la misma en la que nuestra hija pintaba huellas de manos cada primavera, quedó capturada justo al centro en la cámara del teléfono de la ejecutora, como evidencia en un caso del que ni siquiera sabía que estaba acusado. Esto no se trataba realmente de estacionamiento. En Cedar Grove, las reglas cambiaban cada año, pero la cruzada de Karen siempre era la misma: dar ejemplos de la gente. Los vecinos aprendieron a evitarla, esperando no ser los siguientes. Mantuve la voz plana. No hay nada ilegal en un vehículo policial, especialmente estando fuera de servicio. La presidenta de la Junta solo sonrió. El código de la ciudad no es el código del HOA, señor Carter. Puede discutirlo con nuestro abogado, si puede pagarlo. La mayoría de la gente en ese momento se habría rendido. Karen estaba acostumbrada a eso. Había pasado años coleccionando pequeñas victorias, colocando avisos de infracción en los buzones como insignias. Pero no conocía mi verdadera historia. No sabía que este bordillo, esta casa, este vecindario, significaban algo más que una dirección. No sabía que mi padre había sacado niños de garajes en 1900 llamas en esta calle, que cada línea del manual del HOA estaba memorizada, no solo por mi trabajo, sino por la promesa que le hice en su tumba: nunca dejar que nadie borrara nuestro legado. Eso era esta boca de incendios, no una molestia, no una formalidad, una promesa. Si alguna vez te has enfrentado a un abusón, sabes cuándo una pelea vale la pena. Quédate, porque la ejecutora acaba de iniciar una guerra en nuestra calle. Giré la hoja de la infracción en mi mano, forzando mi voz a mantenerse baja. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Karen? Ella no parpadeó. Sé exactamente lo que hago. Pero en ese instante se le escapó lo que todo policía aprende: el poder solo es real si nadie se opone. Y por primera vez en años estaba listo. Toqué la boca de incendios pensando en papá, en las historias, en los recuerdos. Esta casa guardaba nuestra historia, no las regulaciones del HOA. Emily abrió la puerta principal, su voz apenas un susurro. ¿Estás bien? Asentí, guardando la infracción en mi chaqueta. Ella quiere una pelea, Em. Tal vez eligió la casa equivocada. Ella dio un paso al porche, los ojos brillando. Entonces muéstrale quién eres. Enfrenté a la ejecutora y se lo dejé ver. No solo mi placa, sino lo que realmente significa ser dueño de tu historia. El aviso se sentía más pesado en mi mano que cualquier citación que hubiera emitido en servicio. Lo dejé sobre la mesa de la cocina,
cuidando no arrugar el borde con el pulgar. Emily cerró la puerta detrás de nosotros, apoyándose en el marco como si necesitara sostener toda la casa. Ninguno habló por un momento, escuchando las voces apagadas de los vecinos filtrarse por la ventana abierta. Incluso los pájaros afuera parecían callar, como si toda la cuadra esperara a ver qué haría después. La vieja boca de incendios atrapó el sol, las iniciales de papá aún allí, un recordatorio de que los legados duran, sin importar cuántas veces se pinten encima. El aviso de Karen yacía sobre la mesa como una advertencia. Sus pasos se desvanecían por la acera mientras se alejaba. Finalmente rompió el silencio. Va tras la boca de incendios, ¿verdad? Asentí, mirando la copia del manual del HOA abierta junto a nuestra lista del supermercado. Sección 9.4. Instalaciones no autorizadas en propiedad común. Una formalidad. Una que había ignorado durante años, hasta que mi placa la convirtió en un fastidio. La mandíbula de Emily se tensó. Esa boca de incendios ha salvado vidas. Lo está haciendo personal. El poder no solo está en el papeleo, se siente en cada mirada incómoda al buzón. Al final de la calle, los nuevos vecinos intentaron sonreírle a Karen. Después de una breve charla, sus sonrisas desaparecieron y cubrieron su buzón en silencio. Llamé a Marcus, el inquieto tesorero del HOA. La ejecutora va tras la boca de incendios y mi coche, dije. Suspiró. No está solo. Tiene una lista. Violaciones heredadas. 5 familias. Quiere que la Junta apruebe las multas. Gracias, Marcus. Eso era todo lo que necesitaba. Colgué la ira hormigueando bajo mi piel. Emily extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. ¿Y ahora? Miré alrededor de la cocina. Los dibujos de nuestra hija pegados al refrigerador. El calendario familiar marcado con obras escolares y turnos de ciudad. Ella quiere borrar todo lo que no encaje con su visión. Pero esta casa, esta calle, no son solo suyas, son nuestras. Caminé por la cuadra revisando. La mayoría de los vecinos evitaba el contacto visual. La señora Franklin susurró. Ahora va por mi bandera. Dice que está demasiado descolorida. La ejecutora apuntaba a todo lo que tuviera significado. Árboles viejos, banderas, aros de baloncesto, incluso la biblioteca comunitaria gratuita. Mientras Karen marchaba por la calle, los vecinos observaban erguidos como nunca. Emily me miró a los ojos. No estás solo. La ejecutora olvidó algo. Amenazar un legado es iniciar una pelea. Esta vez, toda la cuadra estaba mirando. ¿Crees que eso es malo? La verdadera pelea apenas comienza. Suscríbete ahora, porque lo que viene después no lo vas a creer. Marcus Reed era la última persona que esperaba ver fuera de mi casa al anochecer. Estaba junto al bordillo, las manos en los bolsillos de la chaqueta, los hombros encorvados como si quisiera desaparecer. Su coche seguía encendido en la entrada, un sedán oscuro con una vieja calcomanía de estacionamiento de la ciudad descolorida en el parabrisas. Emily lo vio primero. «Es el tesorero, ¿verdad?», murmuró, mirando entre las cortinas. «¿Qué hace aquí a estas horas?». Salí, y Marcus miró nervioso a ambos lados de la calle. «¿Tienes un minuto?», preguntó la voz apenas audible. «Sí, tengo tiempo. ¿Estás bien?». Dudó. «Depende. ¿Te importa si caminamos?». Señaló el final de la cuadra, donde la acera se curvaba bajo los viejos robles. Caminamos juntos, Marcus manteniendo la voz baja. «No debería estar aquí. Karen tiene olfato para estas cosas, pero necesitaba hablar y tan, fuera del registro». Mi pulso se aceleró. Esperé, dejándolo encontrar las palabras. Pasó una mano por su cabello ralo, se detuvo y me miró bajo la sombra de los árboles. «¿Recuerdas el picnic del vecindario el año pasado? Cuando hicimos el concurso de chili y todos trajeron sus perros». Casi sonrió. «Parece otra vida, ¿no? Eso fue antes de que la ejecutora lograra que la Junta duplicara las multas por infracción, antes de las patrullas semanales. En ese entonces, a nadie le importaba si tu buzón era del color equivocado o si el césped crecía 1 pulgada de más». Miró la boca de incendios en mi jardín, luego volvió a mí.
No debería decirte esto, pero está presionando más que nunca. Quiere limpiar la casa. Las familias antiguas, las que no se inclinan ante cada uno de sus correos, nos tiene a todos en una lista. Algunos intentamos frenarla. La mayoría solo agacha la cabeza, pero ya no puedo hacerlo. Ahí estaba, la grieta en la fachada. Las manos de Marcus temblaban al hablar, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Me inscribí para equilibrar las cuentas, no para ver a la gente perder sus hogares o su historia. Pensé que podía marcar la diferencia. Pero cada vez que me opongo, amenaza con reemplazarme. En la última reunión me señaló frente a todos. Dijo que estaba comprometido porque mi cuñado creció aquí, como si pertenecer a este lugar fuera un crimen. Sentí el peso de sus palabras. Esto no era solo política del HOA, era personal. La presión que Karen ejercía sobre Marcus era la misma que ponía sobre todos nosotros. Una presión lenta, constante, que te hacía dudar de cada decisión, de cada conexión. Vi su nueva lista, continuó Marcus, con la voz casi rota. Estás en la cima, Ethan. También la señora Franklin y los Gray, junto al parque. Quiere que todos estemos fuera o bajo control antes de las elecciones de la Junta. Hizo una pausa, luego sacó un papel doblado de su chaqueta, mirando a su alrededor antes de colocarlo en mi palma. No se supone que tenga esto, pero si vas a enfrentarte a ella, necesitarás algo más que simpatía. Miré hacia abajo. Era una lista de violaciones prioritarias. Nombres, direcciones, fechas. Las multas ya emitidas o pendientes. Mi nombre estaba en rojo arriba. Marcus desvió la mirada, la culpa marcada en su rostro. No voté por esto, Ethan, lo juro, pero hay un límite antes de que me echen. Por un momento, ninguno habló. Las luces del porche se encendían a lo largo de la calle, cuadrados cálidos de oro en el crepúsculo. Guardé el papel en el bolsillo trasero, dejando que el peso de la lucha de Marcus me calara. Estás haciendo lo correcto, dije en voz baja. Aún no es tarde. Asintió, pero su voz apenas se oía. Solo, ten cuidado. Karen no teme ensuciarse las manos, y está vigilando a todos, especialmente ahora. Marcus volvió hacia su coche, deteniéndose una vez más. Intentaré mantenerte al tanto, pero si no sabes de mí por un tiempo, sabrás por qué. Se fue, las luces traseras brillando rojas al final de la calle. Me quedé bajo los robles, la lista pesada en el bolsillo, y entendí que esta lucha era más grande de lo que pensaba. Marcus no era solo un espectador, era daño colateral. Otro vecino torcido por los juegos de poder de la ejecutora. Cuando regresé, Emily esperaba. ¿Él está bien? Asentí, aunque no estaba seguro. Está de nuestro lado ahora, aunque le cueste. Sentí el cambio. El conflicto ya no era solo nuestro. Pertenecía a todos los que Karen había lastimado y a todos los que estaban listos para contraatacar. Dormir fue imposible. La advertencia de Marcus resonó toda la noche. Por la mañana estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viendo a Karen. Detenerse frente a la casa de la señora Franklin. Salió del coche, portapapeles en mano, gafas de sol reluciendo, los labios apretados en esa línea familiar. La señora Franklin la recibió en el porche, el cabello gris recogido, las manos ya temblando. Observé todo el intercambio a través del vidrio. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Señaló algo cerca del jardín, marcó una casilla en su formulario y se fue, dejando una hoja de infracción naranja, brillante, ondeando con la brisa. Vi a la señora Franklin hundirse en los escalones, la mirada en su regazo, los hombros encorvados. Otro nombre tachado de la lista. Emily se unió a mí, los brazos cruzados. ¿Cuántos más antes de que consiga lo que quiere? Demasiados, murmuré, dejando mi taza. Revisé el teléfono. Ningún mensaje nuevo de Marcus, pero 3 correos del HOA. Abrí el primero. Acción inmediata requerida. El siguiente. Saldo pendiente. Aviso final. Y luego, como si la ejecutora lo hubiera planeado para efecto dramático, un tercero. Audiencia de la Junta programada.
asistencia obligatoria. ¿En serio?, se burló mi esposa. Ya ni siquiera fingen. Sentí el estómago torcerse. Una audiencia obligatoria significaba que estaba escalando rápido, tratando de acorralarme antes de que pudiera organizarme. Pero esta vez tenía algo más que una conciencia culpable o un tal vez a mi favor. Tenía la lista de Marcus y mi propia experiencia. Mis habilidades profesionales estaban construidas sobre los detalles, los códigos, las pruebas. Si Karen quería jugar duro, la igualaría. Paso a paso. Llamé a mi supervisor en el trabajo y pedí el día libre. Emergencia familiar, le dije. En cierto modo, era verdad. Mi esposa y yo pasamos la mañana revisando cada aviso de infracción, carta y correo del HOA del último año. Los alineamos sobre la mesa del comedor, codificados por tipo y fecha. El patrón era claro. Las familias más antiguas, las que tenían historia o raíces más profundas que un cartel de venta, eran siempre las primeras en ser atacadas. Cualquiera que hubiera hablado en una reunión, yo, la señora Franklin, los Gray, era castigado más duro. Al mediodía se unieron Paul y Lisa Gray, convocados por el mismo correo de audiencia obligatoria. Lisa dejó un sobre grueso sobre la mesa, las manos temblando. «También va por nosotros», dijo. Paul quería mudarse, pero estoy cansada de huir. Intercambiamos historias y comparamos fechas de infracción. Cada una contaba un poco más sobre la estrategia de Karen. Dividir, aislar, amenazar. Pero a medida que crecía la pila de pruebas, también lo hacía algo más. La determinación. Ella empezó una hoja de cálculo, registrando a cada vecino afectado, cada vez que las reglas habían cambiado o las multas se habían duplicado. No era solo información, era munición. Mientras Emily y Lisa trabajaban, Paul y yo dimos un paseo por el vecindario. Señaló los cambios sutiles, nuevos letreros en el parque comunitario, una puerta con candado en el área de perros, cámaras de vigilancia en el club social. «Están haciendo que sea más difícil que la gente se reúna», dijo con voz tensa. «Nadie quiere hablar en público. Todos tienen miedo de ser los siguientes». Funcionaba. El poder de la presidenta del comité no solo provenía de las multas y formularios, sino del miedo. Fue entonces cuando entendí cómo tendría que enfrentarla, no solo con reglamentos, sino uniendo a los residentes, uno por uno. De vuelta en casa, mi teléfono volvió a vibrar. Marcus. El mensaje era corto. «Cuidado, sabe que la gente está hablando. No confíes en el chat antiguo». El mensaje desapareció después de leerlo. Otra señal de que las cosas se estaban poniendo serias. Pasamos la tarde armando nuestro caso. Mi esposa se encargó de los documentos. Yo tracé líneas de tiempo y marqué cada vez que un reglamento se interpretaba diferente según el objetivo. Cuanto más descubríamos, más enfadado me sentía. No solo con Karen, sino conmigo mismo, por haber tardado tanto en enfrentarla. Para la cena, teníamos una carpeta llena de pruebas, pero no era suficiente. Emily puso su mano sobre la mía. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo en voz baja. «Eres el único que puede explicarlo de forma que la ciudad no pueda ignorarlo». Tenía razón. Mi trabajo trataba de más que leer planos. Estaba entrenado para ver patrones, para notar lo que otros pasaban por alto. Si la presidenta del comité quería usar los reglamentos contra nosotros, yo usaría las reglas para derribarla. Esa noche, mientras el vecindario se hundía en un silencio inquieto, miré el caso que crecía sobre nuestra mesa y lo supe. Había elegido la calle equivocada, las familias equivocadas y al hombre equivocado para intimidar. La pelea ya no se trataba solo de mi casa, se trataba de cada hogar en esta cuadra y de cada vecino que había perdido algo por su campaña. Emily y yo permanecimos en la mesa del comedor, mucho después del anochecer, rodeados de notas, correos resaltados y una sensación de impulso creciente. Estaba acostumbrado en Costa Rica a encontrar grietas diminutas en los planos, fisuras invisibles, medidas desfasadas, especificaciones obsoletas. Ahora hacía lo mismo con las reglas del HOA, buscando la grieta que pudiera derribar todo. Pero un detalle me carcomía.
todos los avisos de infracción, diferentes multas, diferentes faltas, pero las firmas al final siempre decían la presidenta del comité Moffitt o a veces atestiguado por la secretaria de la junta. No cuadraba. La secretaria debía alternar firmas por responsabilidad, pero siempre era ella, siempre la misma fecha y hora, justo después de las reuniones mensuales. Tarde en la noche, encontré un aviso que citaba el código de la ciudad 812, un código que sabía que no existía. El corazón me latía fuerte. Revisé cada caso en que Karen había citado 812 como base para una multa. Era el eje de su campaña, el número garabateado en rojo en casi todas las advertencias. Y era una mentira. A la mañana siguiente, después de asegurarme de que mi compañera estuviera tranquila y la carpeta de pruebas bajo llave, fui al ayuntamiento. No había estado allí desde una conferencia la primavera pasada, pero ese día caminé directo, más allá del control de seguridad, hasta la oficina de planificación y zonificación. El lugar zumbaba con contratistas y propietarios. En el mostrador, una recepcionista cansada alzó la vista. ¿Necesita un permiso?, preguntó. Solo aclaración, dije. Código de la ciudad 8.12. Normas de jardinería y atractivo de acera. ¿Puedo obtener una copia de la ordenanza completa? Ella buscó en su sistema. Tras un momento, frunció el ceño. No tenemos nada con ese número. La última actualización importante fue hace 3 años. Hay un 7.06 y un 9.14, pero nada entre medio. Sentí una mezcla de alivio y miedo. ¿Algún HOA local ha llamado sobre ese código? Encogió los hombros. Recibimos llamadas todo el tiempo, pero si alguien cita un código no aprobado, no es aplicable. Le di las gracias y pedí una carta oficial que declarara que el código 8.12 no existía en las leyes de la ciudad. Aceptó. Dijo que la enviaría por correo electrónico al mediodía. Salí de la oficina con las manos temblando. De camino a casa, llamé a Paul. Consigue tus avisos de infracción. Creo que encontré algo grande. De vuelta en casa, mi esposa y Lisa revisaban la hoja de cálculo. ¿Qué encontraste?, preguntó Emily cuando entré. Le mostré el correo pendiente de la recepcionista. La ley que Karen usa ni siquiera existe. Está multando a la gente con un código falso. La mandíbula de Lisa cayó. Paul parecía a punto de llorar. O de romper algo. ¿Eso significa que todas las multas son falsas? Cada una. Ha construido su autoridad sobre algo que la ciudad nunca aprobó. Y además ha falsificado las firmas de la junta. Ella tomó su cuaderno. Esto lo cambia todo. Tenemos que llevarlo a la ciudad y a los vecinos. Asentí, con la adrenalina acelerando mis palabras. Esta noche reuniremos a todos los que fueron multados bajo esa regla. Mañana enviaremos todo a la oficina de códigos de la ciudad. Si actuamos rápido, podemos obligarlos a abrir una investigación formal antes de que la ejecutora intente cubrir sus huellas. Pasamos el resto de la tarde haciendo llamadas. La noticia se difundió rápido. Una vez que la gente oyó que había una ley falsa detrás de sus multas, incluso los vecinos más reacios aceptaron reunirse. Al anochecer, una docena de familias se reunió en el garaje de los Gray, cada una trayendo avisos y correos para que los fotografiáramos y catalogáramos. Presenté la carta de la ciudad, leyéndola en voz alta. Cada rostro en la sala pasó de la confusión al alivio, y luego a la esperanza cautelosa. Karen ha estado usando el miedo, no los hechos, dije. Pero la preocupación solo funciona si seguimos callados. Paul dio un paso adelante, la voz cargada de determinación. Terminemos con esto. Entregamos todo a la ciudad. Que vean hasta dónde ha llegado. Todos estuvieron de acuerdo. Emily y Lisa dividieron la documentación, verificando nombres, direcciones, fechas. Era una línea de montaje de justicia, pruebas contra un reinado de terror. Al finalizar la reunión, Paul me dio una palmada en el hombro. Necesitábamos a alguien que viera a través de sus trucos. Te necesitábamos a ti. Conduciendo a casa esa noche, sentí el primer verdadero destello de victoria. La base de la presidenta del comité no solo era débil, era falsa, y mañana comenzaría el ajuste de cuentas real. Nos reunimos en la sala de Paul,
mientras una tormenta golpeaba las ventanas, el aire cargado con algo más que humedad. Cada vecino multado o amenazado bajo el código falso de Karen se presentó, sosteniendo montones de avisos, rostros preocupados mirando de ventana en ventana, mientras los relámpagos iluminaban afuera. El televisor estaba en silencio, pero las alertas de tormenta desfilaban por la parte inferior de la pantalla. Un presagio, quizá, de lo que se venía. Lisa y Emily organizaron rápidamente los avisos y correos en pilas ordenadas en el suelo. Ella tecleaba declaraciones mientras yo mostraba a los vecinos la carta de la ciudad, dejando que la ira reemplazara el miedo en la sala. «Esto no se trata solo de céspedes», dije, alzando la voz sobre el murmullo nervioso. «Se trata de poder. Karen Asen ha estado gobernando con amenazas, usando reglas que no existen y aprovechándose del silencio de todos». Una vecina a la que apenas conocía, la señora Porter, multada una vez por una acera agrietada, se puso de pie, temblando. Pensé que era la única. Pagué esa multa por miedo. Ella dijo que si peleaba, perdería mi casa. Paul apretó los dientes, negando con la cabeza. Eso es lo que hace, uno por uno, para que nadie sepa lo grave que es. Su voz se quebró, luego se afirmó. Pero ahora lo sabemos. Mientras la lluvia golpeaba con más fuerza, Emily leyó en voz alta la respuesta oficial de la ciudad. No existe tal código. Cualquier citación o multa bajo este número es nula e inválida. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alivio, sorpresa y enojo, todo a la vez. Expusimos nuestro plan. Primero, enviar toda la documentación al ayuntamiento y exigir una investigación formal. Segundo, entregar un paquete de pruebas al periódico local. La vieja amiga de Paul, Hannah, era reportera con reputación de exponer abusos. Tercero, enfrentar a la ejecutora y a la junta del OHOA directamente en la próxima reunión comunitaria, exigiendo respuestas públicas. Pero no se trataba solo de papeleo. A medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió cruda y personal. El esposo de Mrs. Lisa contó cómo Karen había amenazado con llamar a servicios de protección infantil cuando su hijo dejó una bicicleta en la entrada. Los Anderson, que acababan de mudarse, revelaron que los obligaron a quitar su columpio del porche después de una violación de seguridad que la presidenta del comité no pudo explicar. Cada historia era una pequeña humillación, un corte destinado a mantener a todos en línea. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. Va a contraatacar. Incluso podría amenazar con acciones legales cuando estos salgan a la luz, advertí. Pero tendremos a la ciudad de nuestro lado. Nos tenemos los unos a los otros. Paul asintió, dándome una palmada en la espalda. Va a saber que ya no tenemos miedo. Más tarde, cuando la tormenta amainó y la gente regresó a sus casas, mi compañera y yo salimos al porche húmedo, el aroma a lluvia y pasto cortado, mezclándose en el aire nocturno. La rodeé con un brazo mientras se apoyaba en mí, en silencio por un momento. ¿Tienes miedo?, susurró finalmente. Lo pensé. Sí, pero no lo suficiente para detenerme. Me da más miedo lo que pasa si la dejamos ganar. Ella apretó mi mano. Entonces veámoslo hasta el final. El trueno retumbó a lo lejos, el cielo despejándose lo justo para revelar una franja de luna. Miré la calle, antes vacía, ahora salpicada de luces en los porches y sombras de vecinos aún despiertos, ventanas brillando con una nueva esperanza. El simbólico roble viejo a la entrada del vecindario se mantenía firme contra el viento, raíces profundas, ramas extendidas sobre la acera, un recordatorio vivo de por qué este lugar importaba. Caminamos hasta el bordillo, bajo las hojas que aún goteaban. Pensé en mi padre, que me enseñó a reparar lo roto, y en la presencia constante de Emily, la familia que estábamos construyendo. Esto no se trataba de ganar una pelea insignificante, se trataba de proteger lo nuestro, de dejar algo mejor atrás. Mi esposa dijo, «Mañana empieza todo». Asentí. Mañana enviaríamos los archivos y nos aseguraríamos de que Karen no pudiera esconderse. De vuelta adentro, revisé las pruebas una vez más. Correos, cartas, la respuesta de la ciudad, los testimonios de los vecinos ahora escaneados y catalogados.
Puse una alarma, revisé los archivos por última vez y finalmente me metí en la cama, el cansancio cediendo ante la determinación. Mientras me dormía, lo último que vi fue la carta de la ciudad brillando en la pantalla del teléfono. Prueba de que la marea había cambiado, de que ya no luchábamos solos, y por primera vez en meses, dormí sin miedo. A la mañana siguiente, encontré a Reed paseando al borde del parque residencial, su silueta rígida contra el amanecer dorado. Su habitual seguridad se había desmoronado en una energía nerviosa, los dedos jugueteando con las correas de su bolso, los ojos saltando constantemente hacia la calle. Cuando me vio, saludó, pero el gesto fue débil, inseguro. Esperé, dándole espacio. No era un paseo casual. Hoy, su conflicto interno inclinaría la balanza o nos dejaría expuestos. «¿Estás aquí?», dije con voz tranquila pero firme. «Necesitamos hablar», asintió, tragando saliva. «Sí, he estado pensando mucho». Su mirada cayó sobre la hierba mojada a nuestros pies. «No puedo seguir fingiendo que no sé lo que ella hace. Lo he visto, cada vez que usa mis informes para atacar a alguien injustamente. Y yo he ayudado, aunque no quisiera». «No estás solo», dije acercándome. «Si nos das lo que sabes, podemos detenerla, juntos. Pero tiene que ser completo, sin reservas». Las manos de Reed temblaban ligeramente mientras abría su bolso y sacaba una carpeta delgada, los bordes gastados y doblados. Esto es todo lo que he recopilado. Los registros internos reales que usa para asignar multas. Nunca los compartí. Con nadie. Ni con la Junta, ni con la Administración. Y... Dios, es peor de lo que pensaba. Está manipulando el sistema para provocar tensión entre la gente. Cada nota, cada detalle de seguimiento está aquí. La carpeta estaba llena de registros detallados y pruebas de manipulación. Ver la magnitud del abuso de Karen era impactante. Emily apareció silenciosamente a mi lado, el rostro impenetrable. Me había seguido desde la casa, percibiendo que era un momento decisivo. «Tienes el valor de dar un paso adelante», le dijo a Reed con suavidad. «Eso es todo lo que necesitamos». Él negó con la cabeza. Tenía miedo de las represalias, de perderlo todo. Pero ya no puedo hacerlo. No cuando está lastimando a la gente que me importa. No cuando podría detenerlo. Pasamos la siguiente hora en el parque, revisando los registros, cruzando las multas con los archivos del ayuntamiento e identificando los patrones que la presidenta del comité había esperado que nadie notara. Cada nuevo detalle hacía más clara nuestra estrategia. La autoridad del HOA no solo estaba exagerada, era fabricada, sostenida por pruebas falsificadas y aplicación selectiva. «Esto es», dije, sujetando la carpeta. «Con esto podemos impugnar cada citación, cada amenaza, y tendremos la prueba de que la ciudad ya invalidó sus reglas». Reed asintió, un destello de alivio en sus ojos, aunque la culpa aún persistía. «Nunca quise, solo quería sobrevivir, pero ahora quiero ver su cara cuando ya no pueda intimidar a nadie». Ella miró hacia el amanecer. «No se trata de venganza, se trata de justicia. Todo el vecindario lo verá, y sabrán quién realmente se preocupa por ellos». Cerré la carpeta con cuidado, sintiendo el peso del momento. «Esto lo cambia todo. Mañana empezamos a presentar denuncias, publicar, confrontar. Y tú, Reed, eres parte de esto. Pero debes estar preparado. Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás». Él tragó saliva de nuevo, alzando finalmente la mirada. «Estoy listo». Caminamos por el parque hacia la calle principal, el vecindario despertando a nuestro alrededor, sin saber que la balanza estaba cambiando. Cada vecino que había permanecido en silencio, con miedo o dudando, pronto vería la verdad, y el pequeño roble simbólico en la esquina del parque, sus raíces enredadas profundamente en la tierra, como la historia de este vecindario, atestiguaba nuestra silenciosa determinación. Al llegar a la calle, un coche se detuvo lentamente, los faros cortando la niebla matutina.
Karen estaba dentro, el teléfono pegado al oído, ajena al hecho de que su poder se estaba resquebrajando. Miré a Reed, que apretó con fuerza la carpeta, nervios y resolución entrelazados. «Es ahora», susurré. Emily me tocó el brazo. «Asegurémonos de que no puedan ignorarnos». El primer vecino salió, taza de café en mano, atraído por los murmullos y el movimiento en la calle. Uno por uno, los demás lo siguieron, reuniéndose de forma natural, instintiva. Aún no sabían los detalles, pero sentían el cambio en el aire, la promesa sutil y tácita de que algo estaba a punto de transformarse. Reed exhaló, liberando al fin la tensión que lo había mantenido paralizado durante semanas. «Nunca pensé que volvería a sentir esperanza», dijo, con voz pequeña pero firme. Le di una palmada en el hombro. «La esperanza no basta, pero la acción, eso es imparable». Mientras el sol ascendía, proyectando largas sombras sobre el pavimento húmedo, sentí una oleada de certeza. Karen nos había subestimado. Había pasado por alto el valor que puede surgir cuando el miedo se reemplaza por la verdad. Y con la confesión y las pruebas de Reed en nuestras manos, la estrategia de victoria ya no era teórica, era inevitable. A la tarde siguiente, regresé a mi taller, el olor familiar a aserrín y aceite anclándome. Pero hoy no se trataba de reparar herramientas ni de ajustar engranajes. Se trataba de preparación. Cada tablón, cada soporte metálico, cada circuito que había ensamblado a lo largo de los años adquiría de pronto un nuevo propósito. Este era el escenario para nuestro acto final, y debía asegurarme de que fuera impecable. Ella se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, el rostro endurecido por la determinación. «No podemos dejar nada al azar. La presidenta del comité no retrocederá y escalará si se siente amenazada». Asentí, repasando mentalmente la secuencia. Tenemos los registros, las inconsistencias y la confesión de Reed. Ahora se trata del momento. Todo debe alinearse: el público, las pruebas, el ángulo legal y el impacto emocional. Así nos aseguramos de que la Junta no pueda escabullirse. Extendí los documentos sobre el banco de trabajo, dejando que la luz de la mañana iluminara cada hoja. Las marcas rojas, las fechas falsificadas, las citas selectivas. Todo era condenatorio. Emily señaló una sección. «Estas son sus acusaciones más fuertes. Si desacreditamos estas primero, todo lo demás se desmorona». Seguí con el dedo las filas de números y códigos. «Exacto. Y nota cómo cada amenaza está respaldada por quejas comunitarias fabricadas. Podemos contrarrestar cada una con las fuentes originales, declaraciones vecinales y ordenanzas de la ciudad. Pero debemos presentarlo de forma irrefutable, sin margen de negación, sin escapatorias». Reed llegó poco después, entrando con cautela, llevando un portátil y un pequeño disco duro. «He verificado los registros digitales», dijo. «Cada UID, cada marca de tiempo, todo coincide con las copias en papel. Incluso marqué las anomalías donde Karen intentó cubrir sus rastros. Todo está aquí». Tomé el portátil y revisé los archivos, recorriendo los metadatos y las marcas de tiempo. Los patrones ahora eran obvios, demasiado obvios para que alguien los descartara. «Esto es perfecto. El HOA dependía del miedo, no de las pruebas, y el miedo se desmantela fácilmente cuando la gente ve la verdad». Ella tamborileó los dedos sobre el borde del banco de trabajo, pensando en voz alta. «Necesitamos hacerlo público sin que parezca un ataque. Karen ha usado la intimidación antes, pero no puede resistir los hechos. Tal vez una reunión vecinal, una presentación clara y una sesión de preguntas abierta». Sonreí levemente. «Ese es el plan. Controlamos la narrativa, pero también dejamos que los residentes hablen. En el momento en que vean la magnitud de su manipulación, su poder se desvanecerá, y con el testimonio de Reed no podrán negar lo real». Saqué un bloc de notas y empecé a dibujar esquemas para paneles de pruebas, pantallas digitales y disposición de asientos. Cada detalle importaba: las líneas de visión, la legibilidad, el flujo de información,
El impacto emocional. La presentación no solo debía ser legal, debía resonar en los corazones y las mentes. Reed se preocupó de si la gente nos creería. Lo tranquilicé. Ya sospechaban y ahora lo demostraríamos. Emily se inclinó, observando los tableros. Deberíamos incluir también las historias personales, las multas que afectaron familias, las amenazas que pusieron en riesgo necesidades médicas. Esa conexión emocional impactará más que los números solos. Asentí. Exactamente. Los datos prueban la infracción, pero la emoción prueba la injusticia. Cada familia, cada mascota perdida, cada residente discapacitado formará una cadena de responsabilidad. No se trata solo de exponerla, aunque lo haremos, sino de empoderar a la gente que intentó controlar. Para media tarde, la preparación inicial estaba casi completa. Bancos despejados, pruebas categorizadas, exhibiciones etiquetadas. Era surrealista, la transformación de mi taller, de un espacio mecánico a un centro de estrategia. Me detuve un momento, dejando que el peso de todo me calara. No nos preparábamos solo para enfrentar a la ejecutora, nos preparábamos para recuperar la confianza, la dignidad y la libertad del vecindario. Ella se enderezó. Mañana empezamos los ensayos, la secuencia, el flujo, las interacciones. Todos deben conocer su papel perfectamente. Miré a Reed. ¿Listo para hablar? Respiró hondo, los hombros erguidos. He esperado demasiado. Haré lo que sea necesario. El sol empezaba a ponerse afuera, lanzando una luz cálida a través de las ventanas polvorientas. Brillaba sobre las herramientas metálicas, la pantalla del portátil y las pilas de papeles. Era simbólico, casi ceremonial, el cierre de un día de preparación, el amanecer del ajuste de cuentas del vecindario. Cerré el portátil y los miré a ambos. Esto es más que una confrontación. Es un cambio de poder, un momento en el que mostramos que el miedo no significa nada frente a la verdad. Mañana no solo revelamos pruebas, revelamos justicia. Emily asintió, la mirada encendida, y Karen no tendrá más remedio que enfrentarlo. Reed, finalmente relajado pero decidido, sonrió apenas. Entonces, asegurémonos de que recuerde este día por el resto de su vida. Mientras las luces del taller se apagaban, sentía sentarse en mí una calma resuelta. Las piezas estaban en su lugar, el plan estaba listo, y cuando el sol saliera mañana, todo cambiaría. Si estás a favor de la justicia, dale like al video. Apenas estamos empezando, ¿listos para el gran enfrentamiento? La mañana siguiente llegó con una neblina suave sobre Briarwood Lane, la luz del sol filtrándose entre la niebla temprana y dando al vecindario un brillo casi etéreo. Era engañoso, me di cuenta, porque lo que estábamos a punto de hacer no tenía nada de pacífico. Mi compañera y yo nos movimos en silencio, revisando cada exposición y panel de pruebas, para asegurar claridad e impacto. Reed ya estaba organizando los registros digitales en su tableta, asegurándose de que las marcas de tiempo y anotaciones fueran visibles en tiempo real. Todo tiene que ser perfecto, les recordé, con voz baja pero firme. Sin errores, sin confusión. Un solo paso en falso, y Karen intentará convertirlo todo en caos. Emily ajustó una pila de papeles y negó levemente con la cabeza. He verificado las historias 3 veces. Cada una está emparejada con un documento o imagen. El arco emocional está intacto. La gente conectará y no habrá forma de descartarlo. Me acerqué a la ventana frontal y miré hacia la calle. Los vecinos comenzaban a moverse, algunos notando la actividad inusual en nuestra casa. Me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. Cada mirada curiosa era un testigo potencial. Cada ceja levantada un paso más hacia la rendición de cuentas. El poder del HOA había dependido del secreto. La transparencia sería su ruina. Reed tocó su tableta nerviosamente. ¿Crees que me creerán? He sido parte del sistema. No quiero arruinar la confianza que la gente aún tiene en mí.
No la estás arruinando, dije, colocando una mano firme sobre su hombro. La estás restaurando. Estás demostrando que la verdad no se esconde. La comunidad necesita a alguien como tú para romper el ciclo, para mostrar que el sistema puede funcionar para ellos, no contra ellos. Mi compañera intervino, señalando el diseño del taller. Deberíamos tener 2 recorridos. Uno para que la gente vea las pruebas de primera mano, interactúe con los registros digitales, y otro para el área de presentación, donde se revele la secuencia de eventos. Hará que la historia sea inmersiva y evitará que la presidenta del comité interrumpa la narrativa. Asentí, caminando entre las estaciones. Perfecto. La inmersión es clave. La gente necesita sentir las consecuencias de sus acciones, no solo escucharlas. Si pueden ver, tocar y comprender la magnitud del daño que causó, su autoridad se desmoronará frente a sus ojos. El timbre sonó de repente. Me quedé helado un segundo, el corazón acelerado. Mi esposa me lanzó una mirada. Podría ser Karen. Negué con la cabeza. Improbable. No es lo bastante valiente como para enfrentarnos todavía, pero debemos mantenernos alerta. Reed abrió la puerta y encontró al señor Henderson, de 2 casas más abajo, sosteniendo un pequeño cuaderno y mirando con curiosidad. Vi toda la actividad. ¿Qué está pasando? Sonreí cordialmente. Solo estamos preparando una revisión de residentes, señor Henderson. Su opinión sería valiosa. Él miró a Emily, luego de nuevo a mí. Siempre tuve mis dudas sobre algunas acciones del HOA, pero nunca tuve pruebas. Parece que alguien finalmente decidió mostrarlas. Cuando entró para observar, comprendí la magnitud de lo que estábamos haciendo. Esto no era solo una confrontación, era un despertar colectivo. El poder de la HOA había prosperado en el aislamiento, en mantener a los residentes temerosos y desconectados. Ahora, los muros del secreto se estaban desmoronando y la gente empezaba a salir a la luz. Me giré hacia ella. Verifica el equipo otra vez. Cada proyector, cada tableta, cada pantalla. No podemos tener fallos técnicos. Cada interrupción le da una excusa. Asintió, ajustando cables y pantallas con precisión. Listo. Todo probado y funcionando. Incluso hice una simulación con los registros. El flujo es perfecto. Reed, aún inquieto, se mordió el labio. ¿Y si intenta llamar a la junta, interrumpir el montaje? O algo peor. Apreté la mandíbula, pensando en todas las manipulaciones, las amenazas y las tácticas de intimidación que la presidenta del comité había usado durante los años. Entonces mantenemos la calma, mostramos las pruebas y dejamos que la comunidad responda. El miedo no tiene poder aquí. Controla la narrativa, controla el resultado. Para media mañana, nuestra exposición contaba toda la historia. Sentí una nueva confianza. Esto se trataba de devolver el poder a la gente. Ella ajustó sus notas por última vez. Todo está en orden. Solo hay que esperar el momento adecuado para comenzar. Miré a Reed, cuyas manos temblaban ligeramente, pero cuyos ojos mostraban determinación. Mañana empezamos. Este es el momento en que la preparación se convierte en acción. Hemos construido un camino que Karen no puede bloquear, una historia que no puede silenciar y una verdad que no puede ignorar. El sol rompió completamente la niebla, proyectando sombras definidas sobre el suelo del taller. Iluminó las pruebas, las pantallas y las pilas de archivos cuidadosamente dispuestas. Era simbólico, casi ceremonial, un anuncio silencioso de que se acercaba un cambio, que el ajuste de cuentas del vecindario estaba próximo. Me volví hacia ambos. Manténganse enfocados, recuerden, cada detalle importa, cada reacción cuenta y cada momento es una oportunidad para mostrarle al mundo lo que significa la verdadera rendición de cuentas. Mañana, Karen descubrirá que ya no tiene el control y nos aseguraremos de que recuerde por qué. Cuando el reloj se acercó al mediodía, sentí sentarse sobre mí una profunda sensación de preparación. El escenario estaba listo, los participantes en posición y nada. Ni la intimidación, ni la autoridad, ni la tensión podría evitar que la verdad saliera a la luz. El sol de la mañana,
golpeó Briarwood Lane en rayos cálidos y agudos, iluminando los céspedes recién cortados y la calma suburbana que siempre ocultaba tensión. Salí afuera, inhalando el aire fresco, dejando que templara mis nervios. El coche de la ejecutora ya estaba en la entrada frente a la calle, como siempre que se creía una vigilante lista para abalanzarse ante la menor infracción. Hoy, sin embargo, las dinámicas de poder habían cambiado, aunque ella aún no lo supiera. Saludé a algunos vecinos que empezaban a reunirse discretamente a lo largo de las aceras, intuyendo que algo inusual estaba ocurriendo. Algunos asintieron con cautela, otros susurraron. Cada mirada era una pequeña victoria, prueba de que la gente estaba prestando atención. El escenario está listo, murmuré a Emily, que ajustaba las últimas piezas de la presentación digital. Reed revisaba los registros una vez más, los pulgares suspendidos ansiosamente sobre su tableta. Entonces Karen apareció, portapapeles en mano, con una expresión mezcla de irritación y expectativa altiva. «Espero que todo esté en orden aquí», gritó, con una voz lo bastante fuerte como para atraer la atención. «Las inspecciones del HOA no son opcionales, y hoy me aseguraré del cumplimiento». La miré con calma. «Ejecutora, quizá quiera sentarse. Hay mucho que ver antes de sacar conclusiones». Ella me desafió con la mirada, pero dejé claro. Hoy, la verdad era pública, y debía enfrentarla. Un murmullo recorrió al pequeño grupo de vecinos. Reed se irguió a mi lado, tocando su tableta. «Los registros están en vivo. Cada infracción, cada intento de intimidación contiene una intimidación. Hora exacta y testigos confirmados». La sonrisa de la presidenta del comité vaciló un poco. «Eso es irrelevante». Hice una breve pausa, dejando que la tensión aumentara. ¿Irrelevante? Tal vez, pero también es completamente público. Has confiado en el miedo, el aislamiento y el silencio durante años. Hoy, el silencio se acabó, y el miedo tiene un nuevo destino. Emily dio un paso al frente, sosteniendo una carpeta con una serie de fotografías y cartas escaneadas. «Aquí está la línea de tiempo de tus acciones, Karen. Cada advertencia, cada aviso, cada amenaza vacía, alineados, verificados, innegables. Si alguien cuestiona tus decisiones, estos registros hablan más fuerte que las palabras». Karen miró la carpeta, pero en lugar de mostrarse arrepentida, sus ojos se entrecerraron. «Esto no cambia nada. Yo hago cumplir los reglamentos, y las reglas son las reglas». Negué con la cabeza, dejando que mi voz se elevara con firmeza sobre la multitud reunida. Los reglamentos existen para mantener la equidad, la seguridad y la confianza comunitaria. No existen para intimidar familias, restringir libertades personales, ni crear juegos de poder. La multitud se inclinó hacia adelante, sintiendo la tensión crecer. Un vecino susurró a otro. «Por fin, alguien se enfrenta a ella». Miré a Reed. «¿Están listas las transmisiones?». Asintió. «En vivo, transmitiendo al portal del vecindario. Todos los que quieran ver las violaciones tendrán acceso. Ya nada puede ocultarse». Los labios de la ejecutora se tensaron. «Esto es un escándalo. No tienen autoridad para...». Levanté la mano, interrumpiéndola. «La autoridad no importa cuando existen transparencia y pruebas. Y Karen, tendrás la oportunidad de responder, después de que los residentes vean todo». Ella observó cómo las pruebas aparecían en pantalla. Emily narró cómo su patrón de abuso había afectado a cada familia. Algunos vecinos murmuraron en señal de reconocimiento. «¿Por fin?», dijo uno en voz baja, negando con la cabeza. La postura confiada de la presidenta del comité vaciló. Intentó recuperar el control, señalando a un vecino. «No entienden el contexto completo. Estas son las reglas». Me incliné un poco más de cerca, dejando que mi tono se afilara lo justo para dominar la atención. «El contexto no justifica el abuso, y cuando la gente a la que sirves empieza a ver las consecuencias de tus decisiones, el contexto deja de importar. La transparencia no miente, Karen. Tu patrón es claro». El aire cambió. Para entonces, varios vecinos ya habían sacado sus teléfonos.
grabando, transmitiendo en vivo, compartiendo. Lo que había sido una confrontación pequeña se había convertido en una revelación visible e innegable. El exceso de poder del HOA, antes invisible, ahora estaba a la vista de todos. Los ojos de Karen se movían de rostro en rostro, de tableta en tableta, de susurro en susurro. Había subestimado el poder de la documentación, de la preparación, de una comunidad unida y de una estrategia calculada. Por primera vez, su autoridad parecía frágil, casi teatral. Miré a mi esposa y a Reed. Un asentimiento silencioso pasó entre nosotros. Cada elemento estaba en su lugar, cada prueba estratégicamente presentada, cada impacto emocional calculado. El enfrentamiento público del día siguiente solo amplificaría esto. Pero hoy habíamos dado el primer paso irrevocable: exponer las grietas en su armadura ante los ojos del vecindario. Me volví hacia la multitud, mi voz serena pero firme. Esto no se trata solo de una disputa, se trata de justicia, de responsabilidad y de comunidad, y de asegurar que ninguna familia se sienta impotente en su propio hogar. Para media tarde, Briarwood Lane se había transformado. La tranquila calle suburbana ahora vibraba con expectación. Los vecinos llenaban las aceras, teléfonos en mano, capturando cada momento. La tensión en el aire era casi palpable, como el instante antes de una tormenta, espesa y cargada. Salí a la calle, Emily a mi lado, Reed sosteniendo la tableta que transmitía pruebas en vivo a cada hogar. La expresión de la ejecutora oscilaba entre la incredulidad y la ira contenida. «Están montando un espectáculo público», escupió, con voz tensa, forzada. «Así no se hacen cumplir los reglamentos». Esperé a que los murmullos de la multitud se calmaran antes de hablar, tranquilo pero deliberado. «Karen, esto no es un espectáculo, es rendición de cuentas, y es la realidad de lo que tus supuestas reglas han causado». Sus labios se comprimieron en una línea fina. Intentó avanzar, portapapeles en alto, como si fuera un escudo, pero la multitud se movió sutilmente, formando una barrera invisible. Los susurros corrieron por la fila de vecinos. «Ya no puede intimidar a nadie aquí». Reed tocó la pantalla, dando paso al primer video en vivo. Cada aviso, cada multa injustificada, cada intento de intimidación, con marca de tiempo y testigos, ahora visibles para todos. Los ojos de la ejecutora se movían con nerviosismo, recorriendo los rostros, dándose cuenta de que su influencia habitual había desaparecido. «Esto es ilegal. No pueden simplemente...». Di un paso al frente, con voz firme, proyectándola por toda la calle. «Karen, lo ilegal es esconderte detrás del miedo, mientras aplicas reglamentos selectivamente. La transparencia no es ilegal, es la base de la confianza, y hoy, la confianza está del lado de la gente a la que has dañado». Mi compañera narró cómo años de violaciones y amenazas finalmente salían a la luz. Los residentes lo veían todo. El apoyo crecía. Los vecinos murmuraban y grababan. Karen revisaba frenéticamente sus notas, sin encontrar nada con qué defenderse. Entonces, Reed dio un paso adelante, mostrando los registros compilados de las comunicaciones del HOA, marcas de tiempo y fotografías. Cada correo, cada amenaza, cada multa, falsa, archivados y verificados. Has creado un entorno donde el cumplimiento no es voluntario, es forzado. El vecindario lo ha visto, y lo está viendo ahora. Los murmullos se intensificaron, la curiosidad convirtiéndose en indignación contenida. Una de las vecinas mayores alzó la voz. «Llevamos años diciéndole a la Junta que esto no está bien. Por fin alguien nos muestra las pruebas». Emily levantó un último conjunto de documentos, su voz serena cortando la tensión. «Karen, estos son los patrones que tu autoridad ha dejado atrás. Son hechos, innegables y públicos. Ahora la comunidad decide cómo responder. No tú, no la Junta, no el miedo». La mirada de la ejecutora iba de Emily a Reed, luego a mí, vacilante, su habitual seguridad disolviéndose. Abrió la boca, pero la cerró enseguida,
dándose cuenta de que ningún argumento, ninguna afirmación de autoridad podría deshacer lo que la multitud acababa de presenciar con sus propios ojos. Me dirigí a los vecinos, dejando que la gravedad del momento impregnara el ambiente. Esto no trata solo de infracciones individuales, trata de justicia, de rendición de cuentas y de dignidad. Cada residente merece sentirse seguro, respetado y con poder en su propio hogar. Hoy recuperamos ese control. La multitud estalló en aplausos, vítores y algún que otro silbido. Los teléfonos capturaban rostros iluminados, vecinos intercambiando asentimientos, sabiendo que la energía colectiva había cambiado. La presidenta del comité retrocedió, con el pecho tenso, los ojos moviéndose nerviosos hacia las tabletas que grababan. Su estrategia, construida sobre la intimidación, se desmoronaba en tiempo real. Dejé que el momento se extendiera. La rendición de cuentas no se trata de castigo, se trata de visibilidad. Se trata de garantizar que todos, sin importar su posición, sean vistos y escuchados. Y Karen, dije con voz firme, hoy el vecindario lo ve todo. El silencio volvió mientras la multitud absorbía el alcance total de las pruebas, los videos, las transmisiones en vivo, las líneas de tiempo de abusos. La fachada de Karen se había resquebrajado por completo, y hasta ella podía sentir el peso del juicio caer sobre sus hombros. Miré a mi compañera y a Reed, dándoles una leve señal. Nuestra estrategia se ejecutaba a la perfección, cada paso calculado, cada emoción dirigida para cambiar la narrativa. El enfrentamiento público había alcanzado su punto máximo. El impulso era nuestro. Finalmente me volví hacia los vecinos, con voz tranquila pero inspiradora. Esto no ha terminado, pero es un comienzo. La calle se calmó por fin, pero la energía permaneció, espesa, mientras el sol de la tarde bañaba Briarwood Lane en una luz cálida y dorada. Me quedé en la acera, la mano de Emily rozando la mía, sintiendo el pulso de una comunidad que acababa de presenciar algo raro. Una victoria silenciosa pero innegable. Karen se había retirado a su coche, furiosa, su aura de dominio rota. Por primera vez, su autoridad se sentía hueca, como una casa construida sobre arena. Esto no era solo mi triunfo, era un punto de inflexión para todos los que alguna vez se habían sentido impotentes. Ahora había esperanza. Reed, normalmente callado, sonrió levemente. «¿Sabes?», dijo, señalando la tableta. «Casi no creí que se quebraría tan rápido bajo presión. Esperaba más drama, pero esto fue poético». Mi esposa soltó una risa suave, aunque su expresión permanecía serena. Poético, sí, pero más importante, permanente. Ya no tendrá el mismo poder. Las pruebas, la visibilidad, cambian las reglas para todos. Asentí, observando la calle. Los vecinos ya discutían sus propias experiencias, algunos planeando revisar avisos pasados, otros formando comités informales para garantizar la transparencia en adelante. El cambio no era abstracto, era tangible, inmediato. La estrategia de Victoria había logrado más de lo esperado. Mark, nuestro testigo conflictuado, se acercó despacio, su rostro una mezcla de alivio e incomodidad. «Debería haber hablado antes», admitió en voz baja. «Tenía miedo, pero verlo así, ver a la gente unida es diferente. Me alegra haber ayudado». Puse una mano sobre su hombro, apretando con suavidad. «Hiciste lo más importante. La verdad gana cuando finalmente se muestra. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer». El viejo nogal observaba la escena, símbolo de justicia restaurada y unidad recuperada. Los vecinos se dispersaron en pequeños grupos, con sonrisas y una nueva determinación en los rostros. El ambiente había cambiado para siempre. Le dije a Emily que todo había terminado. Por ahora, habíamos demostrado que el valor y la visibilidad podían vencer al miedo. Reed guardó todos los registros como prueba para el futuro. El sol se puso sobre un vecindario transformado, donde cada hogar ahora tenía una historia de coraje. Finalmente, me dirigí una vez más a la multitud dispersa. Puede que este sea el final del capítulo de hoy, pero es el comienzo de algo más grande. La rendición de cuentas no vive en el silencio.
Vive en la acción. Y hoy, cada uno de ustedes ha contribuido a eso. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, permitiendo que el orgullo silencioso y la reflexión llenaran el ambiente. Luego, con calma y convicción, cada voz importa, cada acción cuenta. Emily apretó mi mano, nuestra pequeña victoria compartida entre nosotros, pero innegablemente comunitaria. El vecindario se había transformado, no por la fuerza ni la confrontación, sino por la visibilidad, la estrategia y la determinación inquebrantable. Las hojas del nogal se mecieron suavemente, un susurro de continuidad, de futuro, de lecciones aprendidas. La figura de Karen alejándose en la distancia era casi simbólica, una sombra de control disipada por la luz de la responsabilidad. Era el cierre de una historia y la apertura de muchas otras. Mientras caminaba de regreso a casa, podía oír risas y conversaciones salir de los patios y porches. La gente no solo celebraba una victoria, reclamaba la dignidad que había sido erosionada por el miedo y la intimidación. Cada sentimiento sutil, cada mirada intercambiada llevaba un mensaje. Ya no somos impotentes. Y en esa victoria silenciosa lo sentí, la culminación de la planificación, la estrategia y la perseverancia. El legado no estaba solo en resistir reglas injustas, estaba en empoderar a una comunidad para reconocer su propia fuerza. Hoy, la calle, los árboles, las aceras, los vecinos, todos fueron testigos de una verdad que perdurará mucho después de que las amenazas de Karen se desvanezcan en la memoria. ¿Listos para más justicia épica del HOA? Denle a suscribirse y compartan su historia más loca del HOA en los comentarios. Su experiencia podría inspirar la próxima victoria.